En cuanto ella tocó el borde del manto de Jesús, inmediatamente sanó de su mal. Lo que ella había creído, ella lo había aplicado, no lo que Jesús había creído u ordenado en esta situación. Ella había de tal forma recibido al hacer lo que se había propuesto en su corazón para ser sanada en función de Jesús. Desde luego que tampoco aquí Jesús necesitó orarle a Dios para que Dios sanara a esa mujer, ni necesitó pedirle a Dios revelación para saber si la sanaría o no. Es más, Jesús no necesitó revelación ni siquiera para saber quién le había tocado. Jesús preguntó insistentemente, ¿quién me tocó? Aun ante el criticismo de sus propios apóstoles. ¡Hey, maestro! ¿Ves que toda la gente se te apretuja y preguntas, ¿quién me tocó? ¿Qué te pasa? ¿Acaso eres tan delicado? No. Lo que sucede es que Dios mismo le había revelado que alguien había creído y había recibido sanidad. Y de hecho Jesucristo sintió el jalón por sus 5 sentidos de alguna forma. Aparte de eso, Dios confía plenamente en que nosotros indaguemos todo aquello que podamos descubrir por nuestros 5 sentidos, para llevar a cabo por nuestra voluntad, gracias a lo que Él ya nos ha concedido, la plena manifestación del poder sanador de Dios. Dios acude a revelarnos cosas únicamente cuando no existe otra forma de que nos enteremos de ello. Pero el corazón y la voluntad para sanar, esos deben de estar en nosotros mismos. Como Jesús insistía en preguntar, ¿quién me tocó? La mujer sanada de inmediato se presentó ante Jesús y ante la multitud. Su ejemplo se difundió al punto de que a partir de ese momento todos los enfermos deseaban tocar a Jesús, y todo aquel que le tocaba creyentemente recibía su sanidad. Nadie fue omitido, nadie fue pasado por alto. Jairo, quien observaba atentamente la situación, seguramente que se reafirmó en su creencia con dicho acto de sanidad. Literalmente el poder del Espíritu de Dios fluye también a partir de nosotros, como fuentes de aguas vivas. Juan 7, 37 al 39. Es nuestra responsabilidad el creer que tenemos semejante poder. Tenemos un gran poder regalado a nosotros por Dios. El doctor Lucas escribió, previo a su relato de este acontecimiento, así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Lucas 6, 19. Seguramente que cundió aún más por todos aquellos lugares en aquel entonces lo que le había sucedido a esta mujer, de tal manera que toda la gente quería tocar a Jesús, y todos ellos eran sanados. Ni uno solo de aquellos que creyeron y tomaron acción fue pasado por alto por Jesús. Todos ellos fueron sanados. A veces en la vida las cosas parecieran ponerse peor poco antes de que mejoren. Cuando Jairo salió de su casa, su hija moribunda aún estaba viva. Marcos 5:23. Pero entonces, mientras Jesús hablaba con la mujer sanada milagrosamente al tocar su manto, vinieron de la casa de Jairo con un mensaje de incredulidad total, diciéndole a Jairo que su hija ya había muerto, que dejara de insistirle a Jesús. Sin embargo, Jesucristo le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. 4 palabras. No temas, cree solamente. Esta es el área en la que el sanador debe de trabajar con los individuos que necesitan sanidad. Llevar siempre a los enfermos y o a sus familiares más cercanos a creer y no temer, a creer en la milagrosa promesa sanadora de Dios y no en las circunstancias. Con el propósito de proteger el corazón de Jairo y de edificar su creencia, Jesús no le permitió a nadie más acudir a la casa de Jairo, sino solamente a sus discípulos Pedro, Santiago, que es Jacobo, y Juan. Seguramente que estos eran en ese momento los más comprometidos en su creencia y servicio. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús confesó firmemente aquello que él creía, y con ello ayudó a edificar la creencia de Jairo. La niña no está muerta, sino que duerme. 8 palabras. La niña no está muerta, sino que duerme. Mateo 9:24. Los allí presentes se burlaron de lo que Jesús había dicho, pero entonces fue necesario echarlos fuera a todos ellos. Si con su incredulidad interfieren a aquel que ministra, y o a aquellos que fuertemente desean recibir la sanidad o milagro, fuera con los incrédulos al momento en que tú ministras. Aún a los creyentes inmaduros será necesario echarlos fuera cuando tú ministras, como cuando Pedro resucitó a Tabita. Las viudas estaban llore y llore, no estaban ayudando a Pedro en su creencia, y eran creyentes, y las
les pidió que salieran del cuarto. Pedro simplemente echó fuera a todos, como que Pedro había aprendido la lección dada por Jesús en la casa de Jairo. Marcos 5:40. Nosotros hemos de mantenernos lo suficientemente firmes como para proclamar la palabra de Dios que hemos recibido, ya sea de forma escrita o mediante una revelación específica de Dios a nosotros, de tal forma que podamos resolver una situación difícil. Jesucristo no oró por la hija de Jairo. Él le habló directamente a ella, aun cuando estaba muerta, y le dijo, Talita Kumi, 2 palabras solamente en arameo. En arameo significa, muchacha, levántate. Y los traductores pusieron, muchacha, a ti digo, levántate. 5 palabras pusieron los traductores. Pero en arameo son solamente 2 palabras. Talita Kumi. Muchacha, a ti digo, levántate. Y entonces la niña se levantó. Marcos 5, 41 y 42. Mateo 9, 27 al 30. Y pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen, sí, Señor. Una pregunta con 5 palabras. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ustedes saben que no es fácil para 2 ciegos seguir a alguien que ve. Sin embargo, ellos querían con tanta insistencia que lo siguieron hasta que llegó a la casa. Y él aún les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen, sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. 7 palabras. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Estos 2 ciegos deseaban ser sanados por Jesús, así que decidieron seguir a Jesús y pedir, clamar a gran voz que Jesús les ayudara. Sin embargo, Jesús no se detuvo, así de que los 2 ciegos lo persiguieron hasta que llegaron a la casa en la que Jesús estaba. Desde luego que llegar hasta allí no debió de haber sido una tarea fácil para un par de ciegos, pero ellos lo deseaban grandemente. Es que ambos ciegos esperaban recibir la vista, así de que ellos acudieron hasta Jesús. Y vean su convicción de que Él era el Rey de Reyes. Dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. El reino siempre está presente en el ministerio de Jesucristo y de los apóstoles, y ha de estar presente en nuestro ministerio. Con esas acciones de estos 2 ciegos, Jesús pudo percibir, aun con sus 5 sentidos, que esos hombres ciegos tenían el gran deseo y la expectación de ser sanados. Sin embargo, Jesús deseaba asegurarse aún más, completamente, de la creencia de los 2 ciegos. Es por eso que Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? No solamente Jesús les escuchó rogarle por las calles, no solamente Jesús les vio llegar hasta la casa donde él estaba, Jesús también checó si estos hombres de verdad creían que sanarían, si él así lo indicaba, o no. Después de escuchar la respuesta que los 2 ciegos le dieron, cuando dijeron, sí, Señor, es decir, ellos confesaron, sí, Señor, creemos que tú nos puedes dar la vista. Aún así, Jesús les respondió que todo aún dependía totalmente de ellos, todo dependía de su firme creencia y convicción, ya que Jesús al tiempo que tocaba sus ojos, y eso ayudó a edificar aún más la creencia de estos 2 ciegos, el sentir que Jesús el sanador estaba tocando sus ojos. Les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Ni siquiera dijo, abran sus ojos, sean sanados de sus ojos. Simplemente dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y en ese mismo momento los 2 ciegos dejaron de ser ciegos y comenzaron a ver. De nuevo vemos que Jesús no le pidió a Dios que sanara a esos ciegos, o que le diera una revelación especial para ver si esos ciegos eran dignos de ser sanados o no. No, todo enfermo tiene la dignidad dada por Dios para ser sanado. Lo que hay que edificar es la creencia de los enfermos, convencerlos de que es la voluntad de Dios que ellos sanen para que ellos realmente sean sanados. Primeramente, tú hablas con la gente acerca de la liberación disponible para ellos de parte de Dios, mediante el uso del poder espiritual del nuevo nacimiento, que todo creyente renacido posee. Entonces, en segundo lugar,
Los que escuchan deben de responder y deben ir a ti para recibir su sanidad.